Hola a todos, buenas tardes. Me llamo Luis y la verdad es que me gustaría empezar a contaros, pues, realmente por qué estoy aquí y creo que os sentiréis bastante identificados con bastantes cosas. Yo empecé a los 12 años con el tema del software libre. Seguro que muchos de aquí sois desarrolladores, otros no lo seréis, pero lo utilizaréis en el día a día y lo tendréis en vuestro smartphone, con Android quizás, o mismamente lo usaréis en vuestro navegador, etc. Siempre me ha gustado mucho la libertad y darme cuenta de cómo los sistemas en general son muy fáciles de vulnerar, pero no por los agentes, por los cuales puede parecer más obvio, sino por otro tipo de agentes. Y desde ese momento también decidí involucrarme en el software libre, simplemente por la razón de que podía ver qué estaba haciendo el código y podía ver que el código no estaba enviando mi location a servidores de Google cada 3 segundos. Que eso hoy en día ocurre bastante. Entonces me metí en este tema, hice una distribución Linux, que seguro que suena a Linux también, y que se llamaba Asturix, porque soy de Asturias y me pareció buena idea ponerle Asturias. Fue realmente muy mala idea porque lo utilizaba gente en Sudamérica y en Rusia, más que nada. Y la idea era como llevar los sistemas operativos, como puede ser Linux o demás, a todo el mundo. Básicamente que mi madre, que ha empezado a usar WhatsApp hace poco más de un año, pudiera utilizar una distribución Linux, que es software libre, como podría utilizar un Mac, por ejemplo. Estuve con esto más o menos hasta los 15 años. Fuimos la primera en tener, por ejemplo, Face Login, que ahora está súper extendido. Directamente puedes entrar en tu ordenador con tu cara, o sea, directamente mirando la webcam. Y luego, un poco gracias a esto y a las contribuciones al software libre, cuando tenía 15, me dieron el premio a mejor hacker de Europa menor de 18 años. Hacker es una palabra muy chunga en muchos aspectos. La verdad es que hacker tiene varias definiciones, ¿no? Y la definición principal yo diría que es la defendida, por ejemplo, por gente como Linus Torvalds, que es el creador de Linux, y que es que un hacker es una persona que utiliza un sistema de una forma para la cual este no fue pensado. Sí que tiene un scope muy grande esta definición y se puede utilizar también para, por ejemplo, pues pirata informático, solo que los medios han cogido esta definición y la han extrapolado al típico tío que está detrás de un ordenador con una capucha y una máscara de Guy Fawkes, de Anonymous, como tocando teclas, cuando esto en sí no tiene sentido, porque si eres un atacante y estás en tu casa, ¿qué sentido tiene que lleves capucha y máscara de Anonymous? Pero bueno, en fin, cosas de los medios. Y luego, bueno, pues intentando fui fundando alguna otra empresa, también fui asesor de la vicepresidenta de la Comisión Europea, también en tema mucho de seguridad, también porque hay cosas que son muy extrañas y que los organismos oficiales a veces no se enteran muy bien. Por ejemplo, el tema de las cookies. ¿A cuántos os molesta muchísimo que la web os pregunte cada 2x3 si quiere almacenar cookies? A mí me molesta muchísimo. Pues nuestro grupo de advisors, lo primero que hicimos, que éramos advisors de esto, de la vicepresidenta que llevaba todo el tema de Digital Agenda, fue decir, vamos a ver, Nelly, que es una persona súper inteligente y es una persona que en aquella época tenía como 70 años, pero sin embargo, la chica estaba actualizada sobre todo lo último y era impresionante ver una persona así y además con una responsabilidad tan grande que supiera de qué estaba hablando. Y le decíamos, vamos a ver, aquí hay un tema, ¿no? Y es que la trampa siempre va más rápido que la regla. Es cierto, las cookies sirven para traquear, pero aunque pongas ese avisito, luego hay otra gente muy inteligente que está ganando mucha pasta con el advertising. No sé si lo sabéis, pero el 95% del revenue de Google no es ni Android ni nada parecido, es AdWords. Y era en plan de, vamos a ver, esta gente está ganando mucho dinero, van a aprender a hacer otro tipo de sistemas. Y a día de hoy, de hecho, y a día de cuando se aprobó la ley y la normativa sobre las cookies, ya había 1001 formas de suplir estas cookies con otras tecnologías, con lo cual la trampa siempre va por delante de la norma generalmente. Y esto es un gran problema. Esto es un gran problema porque hay gente que lo utiliza para venderte anuncios, lo cual, bueno, más o menos puedes controlar, y hay gente que lo utiliza para otras cosas, ¿no? Todos conoceréis la NSA. Está en todas partes, se lleva en todas partes, desde que Snowden prácticamente nos reveló a todos
bajo lo que estamos yendo. Esto no es el logo oficial de la NSA, como podréis ver, porque básicamente es un águila con cascos que está con las garras espiando todos tus datos. Sería gracioso que el logo oficial fuera este. Este es, es un logo promocional que ha hecho la Electronic Frontier Foundation, que básicamente es una fundación que se dedica a proteger la privacidad de todos. También hacen support de proyectos de software libre, etc. Y es cierto que esta es la mejor descripción que se me ocurre. Es un gran ente. El águila suele ser como representativo de lo antiguo, generalmente. Está en muchas banderas, etc. Y luego tenemos como todos tus datos y ese águila está escuchándolos detenidamente mientras te mira con cara diabólica. En este caso no te das cuenta porque no hay nadie mirándote con cara diabólica detrás del ordenador, obviamente. Pero bueno, van por ahí pasando los datos. Y hoy en día, lo que se pueden hacer con estos datos no es nada comparado con lo que viene dentro de muy poco. Si nos paramos a pensar ahora mismo, todo el tema sobre el Big Data, por ejemplo, o el Machine Learning, acaba de empezar. Es cierto que ahora está teniendo mucha repercusión y lleva desarrollándose desde hace, yo diría, hay cosas que desde hace 40 años prácticamente. Pero es cierto que ahora está teniendo mucha atracción, ¿no? Yo que estoy con tema startups, luego os comentaré sobre la mía, y que ahora estoy moviéndome entre San Francisco y aquí continuamente, me doy cuenta de que el tema de inteligencia artificial de repente ha entrado con muchísima fuerza y hay compañías cerrando rondas de financiación impresionantes solo por decir que usan Artificial Intelligence. Un ejemplo de esta tecnología que ya se empieza a utilizar para casos de uso diarios es, por ejemplo, Amy. Amy es mi secretaria. Amy no come, Amy no duerme y Amy no necesita absolutamente ningún input mío más que mi calendario para funcionar. Y cuando quiero concertar una reunión, pongo a Amy en copia y automáticamente Amy habla con toda la gente que está en el mail para coordinar el meeting. ¿Cómo puede ser esto posible? Pues al final, digamos que el Big Data, Machine Learning, como lo llamemos, que al final son if y then, y un poco de detección gramatical, lo que hace es que estos robots, cuando reciben el mail, puedan procesarlo y puedan saber a qué nos referimos. ¿Qué pasa? Esa es una tecnología que para el bien tiene un uso que todos entendemos, ¿no? Pues, por ejemplo, ya no necesitas tener una secretaria, te ahorras dinero al mes y todo el mundo es feliz. Bueno, las secretarias no tanto, pero bueno. Sin embargo, imaginemos qué ocurre si esto lo utiliza la NSA. Que la NSA son los primeros en utilizar todo tipo de tecnología, ¿no? Porque mucha la desarrollan ellos. ¿Qué ocurriría si lo que pueden explotar de nuestros datos hoy se incrementa muchísimo dentro de unos años? ¿Qué ocurriría si rompen toda nuestra criptografía? Que eso puede que ocurra dentro de muy poco. Todos nuestros secretos se desvelan, por mucho que utilicemos HTTPS, end-to-end encryption, lo que sea. Es cierto que ha salido ayer, creo mismo, una norma, digamos, por la cual ya la NSA no puede teóricamente espiar, pero bueno, todos sabemos que eso pues simplemente no habrán gastado billones y billones de dólares en servidores gigantescos en medio de Estados Unidos para nada, realmente. Y hay otro tema más preocupante aún, y es que ese tipo de atacantes, que son atacantes a los cuales nosotros financiamos porque pagamos impuestos. Por ejemplo, en Estados Unidos pagas impuestos y estás financiando cosas como estas. Estás financiando gente que hace backdoors en los productos. Y es impresionante, por ejemplo, que tengan backdoors en productos tan importantes como los de Cisco, que básicamente son como líderes en networking a nivel mundial. Y que además lo dicen públicamente. O sea, que el director de la NSA dice, bueno, vamos a mantener backdoors. Es como lo que están diciendo ahora, después del ataque terrorista, de vamos a eliminar la encriptación. Y luego salen reportes de que los terroristas han usado SMS en texto plano. Pero ¿qué pasa? Que si se banea la encriptación, lo cual es imposible, porque ¿cómo baneas la encriptación? O sea, metes en todas las librerías de encriptación algo para que se pueda desencriptar todo con una master key. Es que, o sea, hay de verdad políticos que no tienen ni idea de cómo funciona el tema. Pero cada vez va habiendo más y más argumentos de estos y la gente lo dice públicamente. O sea, el director de la NSA dice que va a meter backdoors, el presidente de UK dice que quiere acabar con la encriptación, cuando realmente pues, no va a tener ningún efecto, porque no puedes acabar con un algoritmo, o con varios algoritmos, o con
puedes intentar prohibirlo como mucho, pero ¿y qué? Y además si rompes la encriptación es como que rompes cómo funciona el mundo hoy en día prácticamente. OpenSSL también, o sea, backdoors en partes muy cruciales de nuestros sistemas operativos todos los días, y eso es muy grave. Hay soluciones y hay aplicaciones que hoy en día nos permiten como ser más libres. Yo siempre he sido un gran defensor de Linux, también un poco por este tipo de cosas, porque tienes un montón de herramientas que te permiten tener control de tu privacidad. Y no me refiero a Tor, sino me refiero un poco en general. También, por ejemplo, Mac tiene una herramienta bestial que se llama Little Snitch, que es un reverse proxy, y todas las inbound requests y outbound requests que haces al exterior, tienes que autorizarlas. Puede parecer un peñazo, puedes crear reglas de, sí, deja que el mail se conecte siempre al servidor de mail, lo cual es un poco obvio. Pero si algo raro pasa, lo sabes. Y, por ejemplo, Chrome está todo el día pingueando a casa, enviándole a Google hay datos sobre todo lo que ocurre. O, por ejemplo, NetBIOS. ¿Qué es NetBIOS? Es el servicio que como que actualiza la BIOS a distancia. Es un poco chungo. Le das a Deny y ya está. No tienes por qué estar preocupado tanto de este tipo de problemas, de que estén directamente volcándote el disco entero o algo así. Y Tor es algo muy interesante que muchos conoceréis. ¿Cuántos conocéis Tor? Vale, bastante. ¿Cuántos lo usáis? Bien, bueno, conocerlo está bien, usarlo está bien de vez en cuando para simplemente que haya más network effect. Yo creo que Tor es algo que de verdad nos da el poder de recuperar un poco de todo lo que hemos perdido durante estos últimos años o décadas en cuanto a privacidad. Para los que no lo conozcáis, Tor es una herramienta que puedes bajarte, por ejemplo, en forma de browser, similar a Firefox, está basado en Firefox. Y lo que hace es conectarse a un montón de otros ordenadores que hay online en esta red, y tus conexiones las rutea por esos ordenadores de forma que al final lo que es el servidor final que recibe la petición no sabe quién eres. Y eso es realmente muy útil porque hoy en día todos sabemos que si entramos con nuestro ISP plano a cualquier sitio, es obvio que estamos desvelando quiénes somos. En cambio, con Tor no es imposible, porque sí que lo han hecho. Por ejemplo, el creador de Silk Road, que era el mayor portal de venta de drogas, armas, bueno, de lo que sea, online, era todo libre, podías vender y comprar lo que quisieras, que utilizaba Bitcoin también, que luego hablaré de ello, pues le pillaron y él usaba bastante Tor, usaba un Tor Hidden Service, que básicamente es un servidor como anónimo, así mal descrito. Pero la agencia americana se gastó, no sé si millones, pero se gastó bastante en conseguir descifrar quién era esta persona detrás de este sitio web. Con lo cual, no es perfecto, hay ataques, pero cuanto más gente lo utilice, va a ser más seguro, por lo que os decía el Network Effect, y me parece una herramienta genial para proteger nuestra privacidad. Luego tenemos Tails. Seguro que conocéis todo lo que ha ocurrido con Snowden. No sé si habéis visto un documental que se llama Citizen4. ¿Cuántos lo habéis visto? Bueno, veo algunas manos levantadas. Es una obra de arte. Snowden, cuando reveló todo lo que reveló y cuando hizo todos los leaks a la prensa, que os recomiendo ver el documental porque lo explica súper bien, además es muy entretenido porque es la realidad. O sea, hay una chica, que es Laura Poitras, que va grabando, literalmente, a Snowden cuando primero le ven en el hotel, por ejemplo. Y es súper gracioso porque Snowden, de repente, está hablando de no sé qué, coge y mira a un lado de la habitación y coge el teléfono fijo del hotel y lo desenchufa. Y dice, bueno, es que podrían estar esnifando también por aquí, podrían estar espiándonos por aquí. O sea, que realmente es un documental bastante gracioso de una parte. Y él utilizaba Tails, que era un sistema operativo que digamos que, por decirlo rápido, no deja huellas. Lo metes en un USB, enchufas el USB a un ordenador cualquiera, haces lo que tengas que hacer, envías información que tengas que enviar, la encriptas, whatever, y luego, cuando sacas el USB, bueno, antes de sacar el USB, elimina toda la RAM, elimina todo el rastro que pueda dejar y ya está. Y con esto puedes permitir hacer leaks como el que hizo Snowden y ser un poco más anónimo que, por ejemplo, pues simplemente usando tu browser y encriptando cosas, que eso está bien de por sí, pero esto ya es el siguiente nivel, que no deja rastros. Luego hay soluciones muy interesantes, menos punkies, digamos, más para el público general, que lo que hacen es permitir que cualquiera pueda utilizar PGP. PGP es un sistema que lleva muchísimo tiempo existiendo
y que lo que nos permite es el hecho de tener un conjunto de llaves, una llave pública y una llave privada, y con esa llave pública podemos dársela a la gente y la gente nos puede encriptar cosas que podemos desencriptar con nuestra llave privada. Lo que pasa es que es complicado porque lleva mucho tiempo existiendo y no ha tenido una gran adopción en masa. Sin embargo, estas tecnologías lo que hacen es acercar esto al usuario, acercar la encriptación de verdad, porque al final HTTPS está muy bien y cuando ves la barrita verde pues es muy bonita, pero realmente el sitio web que alberga el contenido contra el que estás haciendo las peticiones sabe lo que estás enviando, lo ve en clear text, porque solo se encripta la comunicación de lado a lado. En cambio, con PGP puedes tener end-to-end encryption. Y hay soluciones muy interesantes como Keybase que lo que te permiten es asociar tu clave PGP con tus identidades sociales. Todo el mundo usa Twitter o Facebook o algo así. Puedes asociarlo de forma que no sea tan complicado ese intercambio de llaves. Y además, por otro lado, es un poco extraño cómo puedes intercambiar una llave PGP por primera vez con una persona. Esto lo hace mucho más sencillo. Posteas una proof en tu Facebook o en tu Twitter de que tú eres tú. La persona que sea entra ahí, ve cuál es tu clave PGP y ya está. Y tiene un modelo de seguridad súper chulo. El cliente web, obviamente, hay formas de hackearlo, pero tiene también un cliente de command line que puedes utilizar, que no es tan user-friendly, pero que ya es para gente muy paranoica como puedo ser yo. Y te permite pues, encriptar cosas a gente directamente sabiendo su username. Con lo cual es mucho más amigable que decirle a alguien, instálate PGP. O empieza no sé, a crear tu keeper. Directamente, si quieres, puedes crear una keeper en Keybase, automáticamente, unas llaves en Keybase, y te lo hostean ellos encriptado con tu passphrase, con lo cual es muy cómodo. Y OneName es más de lo mismo, con la excepción de que OneName usa una tecnología que es el blockchain, que básicamente es la tecnología detrás de Bitcoin, que es una moneda de la que me gustaría hablar ahora. Si paso el slide. Vale. Entonces, lo que os comentaba antes, yo estoy más preocupado por ejemplo, las backdoors que hay en open source, de forma que estar usando OpenSSL, que básicamente es una librería que se encarga de hacer todo el tema de encriptación en muchos sistemas operativos y plataformas, y te meten ahí una backdoor. Y eso es un problema súper grave, y por eso tenemos que usar mucho end-to-end encryption, aunque los proyectos open source de end-to-end encryption también pueden tener backdoors. Es complicado porque el software libre tiene un montón de ventajas, pero a la vez generalmente no hay recursos para auditarlo. Y no hay recursos para OpenSSL, claro que sí, OpenSSL sí que tiene un montón de... es una librería súper utilizada, pero proyectos de medio tamaño y de pequeño ni hablemos, es completamente muy complicado que haya gente auditándolo constantemente, con lo que pues cualquier agencia de espionaje, como las llamo yo, pueden meter una backdoor y tienes un problema, porque además lo hacen muy bien y generalmente no te das cuenta y se camuflan como si fueran simplemente bugs del código y nada más. Y ahora viene de lo que personalmente os quiero hablar con más interés y me parece más increíble. Y es Bitcoin. Muchos habréis oído hablar de Bitcoin. ¿Cuántos sabéis lo que es Bitcoin? Bien. ¿Cuántos lo habéis utilizado alguna vez? ¿Cuántos sabéis lo que es la blockchain? Bueno, bastante gente, para lo que suele ser el estándar. Para los que no lo conozcáis, Bitcoin básicamente es una moneda descentralizada y eso significa que no hay un banco o un regulador que la emite y que la controla, sino que directamente los usuarios son los que pueden controlar los nodos, que son los que validan las transacciones. Y por lo tanto, de esa forma, es completamente anónima, no por defecto, pero puede serlo, y no requiere de un regulador central que te controle. Por lo tanto, esto abre un montón de posibilidades a la libertad. Por ejemplo, pues, la gente hace unos años pensaba que esto solo se utilizaba para comprar drogas y sicarios, que también. De hecho, mucha gente se queja de eso, pero luego es en plan de, a ver, Bitcoin tiene como más o menos como el 1% de tráfico de armas y drogas. El dólar tiene como el 99%. De hecho, están pensando, el otro día que la Comisión Europea estaba pensando en estudiar Bitcoin respecto a los ataques terroristas, saber qué podían hacer, el ataque de Francia, y era en plan de, estoy seguro de que esa gente ha usado dólares, porque es que el 99% de
todo lo que ocurre en el mundo son dólares, incluyendo tráfico de drogas, de armas y de todo. No veo a un narco usando Bitcoin. O sea, es un buen uso sin duda, pero no parece que tengan tanto conocimiento técnico ahora mismo. Y lo que me parece más interesante aún sobre Bitcoin es la tecnología que tiene detrás. A nivel tecnológico no es un gran avance, usa criptografía y poco más. Sin embargo, a nivel de teoría de juegos es impresionante. ¿Teoría de juegos qué es? Básicamente, me refiero con teoría de juegos a que los incentivos están alineados de forma correcta para que nadie ataque la red y le sea rentable atacar la red. Os pongo un ejemplo. Las transacciones monetarias tienen que quedar escritas en algún sitio. En el caso de una moneda normal, quedan escritas en la base de datos de un banco, por ejemplo. En el caso de Bitcoin, como eso no puede ocurrir porque sería centralizado, lo que ocurre, y es súper interesante, es que hay una red de ordenadores que contribuyen su poder computacional para que un registro descentralizado que tienen todos ellos se mantenga inmutable. Estos ordenadores, cada 10 minutos, se ponen de acuerdo sobre el estado de la red. Dicen, esa transacción es válida, va a entrar en lo que se llama un bloque, que viene a ser, pensad, como una hoja de registro de un notario o algo así, que paséis una hoja y cada hoja pues tiene como una notarización o algo así. Es algo así, pero descentralizado. Entonces hay consenso cada 10 minutos y estos ordenadores ganan dinero generado por la red por resolver problemas matemáticos. Estos problemas matemáticos lo que hacen es hacer que la red sea más segura. Os pongo un ejemplo que puede parecer muy chorra, pero por ejemplo, todos los bloques de Bitcoin que tienen transacciones dentro, pues el siguiente bloque tiene un hash, tiene el hash del anterior bloque, con lo cual si cambias algo en el anterior bloque, la red va a ver que no machea, que el hash del anterior bloque ha cambiado, por lo tanto no es el hash que está introducido en el siguiente bloque, que hace referencia al anterior, con lo cual algo ha ocurrido ahí. Usa Proof of Work, que básicamente es que dedicas poder computacional a un problema matemático, y ese problema matemático tiene una dificultad que va variando para que todos los ordenadores, o al menos uno de ellos, lo resuelva en torno a 10 minutos. Esta tecnología, lo que es revolucionario es que elimina la necesidad de confiar. Porque si tenemos una base de datos descentralizada en la que sabemos que lo que ocurre es verdad, porque os doy un dato, para cambiar una transacción que ha ocurrido en los últimos 10 minutos en la red de Bitcoin, hoy necesitaríais gastar medio billón con B de dólares en poder computacional, en comprar ordenadores y ordenadores, solo para cambiar una transacción. Medio billón, con lo cual no te renta. Mi startup va un poco de esto, de hecho. Va un poco de, creo que se ha ido para atrás, a ver si va para adelante. Va un poco de esto. Y ya no voy a ser más pesado con el tema Bitcoin, sino que os voy a hacer un review de lo que es Ethereum. Ethereum básicamente es esto, pero para peer-to-peer computing. Puedes tener aplicaciones que se ejecuten en varios nodos y que te dé el resultado. De momento no está listo, pero lo que permitirá en un futuro es que, por ejemplo, se ejecuten contratos automáticamente si unas condiciones pasan. Puedes, por ejemplo, hacer apuestas. Y que si unas determinadas condiciones pasan, automáticamente el sistema envíe dinero al que ha ganado la apuesta. O si mañana hace sol, le envíe dinero al que ha dicho que mañana va a hacer sol. Es súper interesante. Y Augur es exactamente esto también, pero para prediction markets. Y al ser anónimo y descentralizado, puede haber, por ejemplo, inside trading. Puede haber gente que diga, haga una apuesta que sea, mañana las acciones de Microsoft van a subir. Y puede coger el CEO de Microsoft y como esto es anónimo, puede decir, ha puesto $1 millón a que es verdad, porque tiene toda la información. Entonces, es como predecir el futuro, Augur. Es impresionante. El hecho de que sea anónimo abre un montón de posibilidades como esa. Yo quiero que os quedéis con esto. La seguridad tradicional, básicamente, son servidores centralizados y gente trabajando muy duro para que no haya bugs y no haya atacantes que puedan entrar y robar de todos tus datos. En el futuro, vamos hacia algo mucho más descentralizado. Y básicamente es usar Game Theory, es alinear los incentivos de forma correcta para tener redes descentralizadas donde no hay fallo, no hay un single point of failure, no hay un servidor que se puede caer, porque es una red entera de ordenadores. Por ejemplo, la de Bitcoin es la más potente a nivel mundial, que se encarga de que esto sea seguro. Y eso tiene un montón de utilidades para la seguridad. Por ejemplo, tu base de datos. Puedes automáticamente
notarizar o certificar tu base de datos cada cierto tiempo, y si un atacante entra en tu base de datos y cambia algo, puedes darte cuenta de que ha cambiado algo. Y puedes digamos, firmar cada vez que modificas tú tu base de datos que la has modificado. Pero si un atacante que no tiene tu private key entra y la modifica, vas a ver que ha cambiado. Y vas a poder revertirla al estado original antes de que todo ocurriera. Y básicamente mi startup, Stampery, se dedica a esto, a notarizar todo tipo de datos. Creemos que hemos reemplazar los notarios también, porque es una tecnología que lo permite. Pero para seguridad es un uso que es muy exciting. Es impresionante lo que puedes hacer con esto. Puedes directamente cargarte la necesidad de trust, de confiar en distintas partes. Puedes directamente saber cuándo alguien ha modificado tus datos. Porque los datos de Internet y en general los datos digitales son muy sencillos de modificar, de hackear, de destruir. En cambio, lo que se queda en esta base de datos se queda para siempre. Es simplemente mind-blowing, porque los incentivos están alineados para que estos ordenadores no modifiquen nada de lo que ha ocurrido en las últimas transacciones. Si solo en los últimos 10 minutos te cuesta $500 millón cambiar una transacción, imaginaros los anteriores minutos u horas, porque es algo exponencial. Con lo cual, de verdad que si os mola el tema de seguridad, os recomendaría meteros un montón con esto. Y si simplemente sois curiosos, os recomendaría descargar Bitcoin, comprar unos pocos Bitcoins. Es un buen momento para comprar, están como a $300. Han llegado a 1000 hace como un año y pico. De hecho, fue la mejor inversión de 2014 comprar Bitcoins y la mejor de 2013 porque subió a $1000 y la peor de 2014 porque bajó un 50%. Con lo cual, es un poco arriesgado, pero es una moneda con un futuro increíble. No creo que la usemos todos los días para pagar en los últimos 2-3 años, pero los bancos, por ejemplo, están poniéndose las pilas para incorporar esto a sus sistemas, porque lo hace más seguro y porque hace que todo pueda interoperar mejor. Si tienes directamente una base de datos compartida y no tienes que confiar en otra parte o en la base de datos de otro banco, sino que tienes una base de datos en la cual publicas lo que quieres. Por ejemplo, puedes publicar un hash. No tienes por qué publicar una transacción bancaria. Puedes publicar un hash y con ese hash puedes ir con tu transacción bancaria y decir: mi transacción bancaria es esta, que tiene este hash. Y este hash estaba en la blockchain el día X de X año. Y eso es súper interesante. Y es justo lo que hacemos en Stampery y me parece un uso bestial para la seguridad. Así que si se os ocurre alguna cosa, alguna buena idea para esta tecnología, mi mail es luis@stampery.com y me encantaría. Y de verdad, esto es una tecnología que descentraliza. Y todo lo que es descentralizar es más seguro y más importante aún, devuelve la libertad a la gente que es el que participa en las redes y no hace que confíes y no hace que tengas que depender de una tercera parte que controla todo, como puede ser un estado, por ejemplo. Hay gente ya hablando de descentralizar estados con esta tecnología, con lo cual tiene un montón de aplicaciones, pero sobre todo nos hace mucho más libres. Y al final la seguridad va de eso, de hacernos más libres. Así que yo creo que esto va a ser todo y me encantaría que me hicieras preguntas. Muchas gracias. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo va? Vale, yo te quería preguntar, por un lado, ¿qué crees que tiene que pasar para que el Bitcoin sea mainstream? Y por otro, has dicho que gobiernos y demás instituciones quieren apostar por el Bitcoin, pero ¿qué opinión tienes sobre la libertad de esta red si entran este tipo de organismos? A ver, para que sea mainstream, yo creo que ya ahora mismo no hace falta nada, porque de repente Bitcoin ha pasado de ser algo que la gente y en general los bancos pensaban que era para comprar drogas, putas y armas, a otra cosa completamente distinta, que lo ven como ya una tecnología guay y cool y todo el mundo habla de la blockchain. De hecho, se nos han acercado bancos y estamos hablando con algún banco americano precisamente para integrar la blockchain en este tipo de cosas. Al final, blockchain es Bitcoin, solo que para un uso no financiero. En vez de hacer transacciones bancarias o monetarias, digamos, lo que haces es simplemente certificar cosas, ¿no? Qué cosas han ocurrido o qué archivos han existido en esa fecha. Con lo cual yo creo que mainstream ya. Como decía antes, no creo que vayamos mañana directamente a coger y a pagar con Bitcoin en algunos sitios, aunque ya hay lugares donde lo admiten, pero creo que estará como en el backbone. Estará sin que nos demos cuenta, operando por detrás y haciendo nuestra vida un poco más segura. Y la segunda pregunta era sobre el tema de los países.
Es cierto que, ya te digo, por ejemplo, está la Unión Europea revisando el impacto que ha tenido Bitcoin en los ataques terroristas de Francia, que obviamente es nulo, porque si los tíos se comunicaban por SMS, diles que se instalen una cartera de Bitcoin. No sé cómo decirte. Así que yo creo que es cuestión de tiempo. Una vez que los bancos lo integren, es imposible que un Estado diga no, porque al final todos sabemos quién manda, y si JP Morgan, un banco americano gigantesco, lo implanta, ya está. O sea, ya está sentado y ya, ¿qué vas a prohibir ahí? Se utiliza JP Morgan. Es que, o sea, que yo, si soy bastante optimista, nunca hubiera imaginado que esto fuera a ir tan rápido. O sea, está siendo una locura, porque Bitcoin no existía hace 6 años. No, hace 6 sí, hace 7 años no existía. Y de repente ha pasado de ser un proyecto de un tío que ni siquiera se conoce quién es, que su alias es Satoshi Nakamoto, a tener la mayor red a nivel de poder computacional del mundo en 7 años. Y esto es porque lo que decía de Game Theory es cierto. La teoría de juegos es tan buena en Bitcoin. Os invito a la gente que seáis un poco técnicos a leeros el paper, son 14 páginas. Os lo fundís en, no sé, 15 minutos o un poco más porque es un poco espeso. Pero de verdad que es una lectura recomendada para cualquier tarde o cualquier mañana en la que tengáis un tiempo libre. Es mind-blowing. O sea, cuando lo leí me quedé como, wow, esto va a cambiar el mundo. Y lo está haciendo. No entiendo, ¿puedes repetir? ¿Ya? Hola. Le pregunto sobre las bitcoins. Cuando has dicho que los ordenadores están haciendo programas matemáticos. ¿Qué tipo de problemas matemáticos hacen? Sí. O sea, realmente es muy sencillo. Es simplemente la red cada cierto tiempo se pone de acuerdo en una dificultad. Que una dificultad básicamente es un número. En este caso es como un threshold. Entonces, lo que se llama proof of work, que básicamente es demostrar que has contribuido a poder computacional a resolver un problema, en este caso lo que hacen es, hacen hashes, ¿no? Entonces, por ejemplo, tienen este número y lo que tienen que hacer es convertir este hash que tienen que computar constantemente a su versión, digamos, numérica, y si este número está por debajo del threshold, la red lo da como válido. Si está por encima, no. Con lo cual ese threshold puede ir bajando y si sabes un poco, me imagino que el tema de hashing y tal, te imaginas que es complicadísimo el hecho de repente dar randomly con un hash que si lo conviertes a un integer sea menor que un threshold, que además el threshold va variando, que es la dificultad, que va cada vez siendo más y más pequeño generalmente. Con lo cual simplemente eso. Y también Proof of Work tiene un montón de utilidades, por ejemplo, para tema de seguridad también. Porque si un atacante no es que no pueda entrar en tu servidor, es que si no le es rentable atacarte, porque tiene que dedicar un montón de poder computacional para el dinero que va a sacar a cambio, pues también. O sea, es un uso de seguridad que es mind-blowing también. Así funciona. Vale, sí, yo serían dos preguntas. Una, que cuánto tamaño tiene la blockchain ahora mismo. Y otra, que por qué solo pueden haber 21 millones de bitcoins. Dos preguntas muy informadas. Primero, ahora mismo son unos 40 o 60 gigas en ese rango y sigue creciendo. El tema es que hay que seguir con ella, con ese tamaño pequeño, más que nada porque así es descentralizado. Así yo puedo estar con mi ordenador y teniendo un cliente de Bitcoin que está ahí funcionando y puedo tener la blockchain entera. Si empieza a incrementarse demasiado, el problema que va a haber es que solo van a poder tener los superordenadores. No vas a poder tenerlo en tu escritorio en casa, con lo cual se va a centralizar. Hay proposals de que se haga el tamaño del bloque, el bloque es lo que te decía, donde entran las transacciones, que se haga el tamaño del bloque más grande para permitir más transacciones, porque estamos llegando casi al límite por segundo de transacciones que se pueden hacer. El problema es que eso centraliza la red al final, porque si solo puedes tener superordenadores trabajando para la red, centralizas todo. Y el tema precisamente es que es descentralizado. Con lo cual, sí, más o menos 30-60 gigas. Y la otra pregunta era 21 millones. Sí, es cierto. Es cierto que son 21 millones por defecto. También hay que decir una cosa. Si más del 51% de la red de Bitcoin se pone de acuerdo para cambiar algo, por ejemplo, será una nueva update del código que en vez de tener 21 millones en la variable de configuración tiene 48 y la red instala esta versión,
lo que va a ocurrir es que el límite van a ser 48. O sea, realmente es como una gran democracia Bitcoin. De todas formas, es simplemente porque sea un bien escaso. No entraré tampoco al tema macroeconómico, porque seguro que hay economistas que tienen bastante más idea que yo, pero bueno, a rasgos así un poco mal hablado, básicamente, el dinero que tenemos ahora, cada vez que pasa tiempo, se devalúa. En cambio, Bitcoin es al revés, porque como es solo 21 millones y cada vez va habiendo más y más Bitcoins que se generan, los Bitcoins se generan, como os decía, cuando un ordenador resuelve un problema matemático, como premio porque haya aportado poder computacional para hacer la red más segura. Entonces, vamos por 12 millones, creo, ahora mismo. Y bueno, es una forma de que se mantenga, digamos, limitado y su valor vaya hacia arriba, que es lo que interesa para mantener la red segura, que cada vez puedas ganar más dinero contribuyendo a la red. Con lo cual es un poco game theory. No estoy muy seguro a nivel macroeconómico de todo lo que esto implica, porque hay un montón de estudios que dicen que sí, que es bueno, que no, que es malo, pero lo que está claro es que para que la red sea segura está muy bien pensado. Hola, buenas tardes, Luis. Hola. A ver, mi pregunta es si tú crees que está inspirado Bitcoin en un sistema parecido al SETI, una red neuronal de ordenadores, aprovechando todo su potencial. A ver, realmente es una red de gente que contribuye poder computacional a algo. O sea, que en ese sentido sí, sin duda. Luego, claro, tienen como dos ideas distintas. El tema de SETI es simplemente estamos haciendo una fricada que mola un huevo, participa y se parte de esto. El tema Bitcoin es que tienes un incentivo claro para participar. Ganas dinero, básicamente. Porque si ganas Bitcoin, si los Bitcoins los puedes vender por $300 el Bitcoin, pues ganas dinero. Así que en ese sentido sí, porque la gente es una red de gente que aporta su poder computacional. Y en el otro sentido es un poco distinto porque hay un incentivo mucho más claro que simplemente voy a ser parte de esto, sino que es algo para ganar dinero, que también es parte de todo este gran esquema mental que estos genios o genios que han creado esto, que no se conoce quiénes son, han creado para que los incentivos estén alineados y para que la red sea segura. Hay una ahí. Hola, buenas. Hola. Mis preguntas van más bien hacia las preocupaciones, ¿no? Por ejemplo, la primera, ¿qué pasaría con un evento tipo cisne negro que no se haya contemplado hacia tipo Bitcoin, hacia la red o hacia los blockchains? Ya que, por ejemplo, su usuario es, o sea, bueno, el creador es anónimo, no sabemos si puede haber un interés partidista por detrás. Sí que es verdad, por ejemplo, Sí. que yo creo mucho en las redes descentralizadas, que dan una buena oportunidad, pero también te quita la oportunidad de, digamos, ser tú mismo, ¿no? Porque es como, vale, o sea, tenemos un bloque o tenemos un sistema que se está descentralizando completamente, pero viene a todo, vienen sistemas computacionales o vienen servicios, véase Uber, Airbnb, le estamos quitando el poder a los lobbies que tienen, digamos, el poder actual, pero lo estamos derivando quizás a algo hegemónico a nivel mundial, ¿no? O sea, que es como, vale, puede ser que todo termine siendo una especie de macroestado libre, pero eso nos va a robar las señas de identidad también. Sí. Entonces, mi preocupación es evento del cisne negro, en el caso de que fuera posible o no, y ya está, básicamente. Sí. A ver, son muy buenas preguntas y la verdad que bastante amplias. Voy a intentar ser como lo más rápido y conciso. Por primera parte, a ver, Satoshi, que no sabemos muy bien quién es, pero bueno, tiene bastantes bitcoins, porque fue el primero en minar y cuando empezó él la dificultad estaba bastante baja y podías minar muchísimo. Tiene bastantes y no los ha movido de momento, en todo el tiempo que ya ha pasado. Si Satoshi mañana vende todos sus bitcoins, se lía porque el precio queda en picado, lógicamente. Pero luego se recuperaría, seguramente, porque lo que te aporta el hecho de tener una base de datos descentralizada de por sí es mucho más que el valor económico. Es simplemente algo que tienes que como pagar para poder entrar a participar en esta red y a utilizar esta tecnología. Respecto al macroestado, hay proyectos que son muy interesantes que, si buscas Bitcoin Decentralized Nation, por ejemplo, hay un artículo muy interesante sobre cómo descentralizar las naciones usando Bitcoin, porque al final, si tienes internet
Y si tienes Bitcoin ya puedes transferir valor e información desde cualquier parte del mundo a cualquier parte del mundo sin necesidad de estados. Eso es muy interesante, creo que le queda bastante tiempo. Y, a ver, vamos hacia un mundo ahora mismo donde estamos quitando monopolios, como tú decías, y volviéndonos a situar en otra gente. Por ejemplo, a ver, Airbnb, pues el día que se ha utilizado por absolutamente todo el mundo, va a ser de alguna forma un monopolio. Pero de todas formas pienso que dentro de un tiempo, no digo 10 años, quizás incluso más, lo que ocurrirá es que directamente Airbnb será descentralizado y no habrá directamente nadie que ejecute el servicio de forma centralizada. Al final todas las redes descentralizadas, por muy grandes y hegemónicas que sean, son redes descentralizadas y es una democracia de alguna forma. Luego ya entras a pensar en si Nvidia e Intel y AMD, que son los mayores a nivel de poder computacional, si se ponen a fabricar y a quedarse sus chips en vez de venderlos, podrían tener el 51% de la red y controlarla. Aunque en ese caso la red seguramente les excluiría porque vería que son gente perversa y directamente seguiría por su lado. Pero la respuesta es que no lo sé, o sea, si lo supiera sería Dios, pero creo que vienen tiempos muy interesantes en los siguientes 10 años. Hola, buenas. ¿Qué tal? Mi pregunta va en el sentido de que cuando hablaste de que los bancos van a implementar el blockchain en sus redes, hasta donde yo sé, van a implementar el blockchain para sus propias monedas, para la moneda de curso que estamos usando nosotros. Entonces, ¿cómo afectaría eso al Bitcoin a nivel uso? ¿Y no serviría para reafirmar las monedas tradicionales frente al Bitcoin, aprovechando las ventajas del Bitcoin sobre el dinero corriente? Claro, o sea, ahí le has dado realmente. Claro, realmente sí, porque lo que hace es que estos bancos puedan operar con un ledger, digamos, con una capa que es común a todos. De esta forma, no podría haber, por ejemplo, los líos que hubo en 2008 de que bancos dejaron de confiar en otros bancos y de repente había falta de información y ¡boom!, estalló todo, ¿no? O sea, que en ese sentido el sistema, o sea, la blockchain puede arreglar el sistema financiero respecto a lo que es ahora. Personalmente no creo que sea una preocupación, o sea, el hecho de que ya tengamos una red peer-to-peer que sea tan segura y que sea la mayor red a nivel de poder computacional del mundo me parece haber ganado todos los partidos. Luego que la gente acabe utilizando Bitcoin directamente o no, me parece que acabará ocurriendo y que al final hay temas de tiempo. O sea, a veces la sociedad no está lista para determinadas cosas. Por ejemplo, pues en Estados Unidos yo flipo porque el otro día enviaron la tarjeta bancaria de la empresa y me quedé flipando porque decían que el PIN era una gran innovación, que guau, era todo más seguro. O sea, que es flipante. Y luego, en España, por ejemplo, pues no sé cómo decirte, en los buses no puedes recargar la tarjeta de transporte ni pagar con tarjeta, porque no puedes pagar con tarjeta en un montón de sitios. Con lo cual, todo va muy lento, pero creo que en unos años, cuando todo el mundo entienda el hecho de que no tienes por qué confiar en alguien centralizado para algo, que al final es lo que te da el blockchain, va a explotar el tema. Cuando la gente lo entienda, o sea, yo creo que es un tema social, no de tecnología. Y yo le doy 5 años. O menos. Ojalá. ¿Una pregunta más? Muy bien. Pues muchas gracias.